MBS 102.5 presenta En Confianza con Jenny Nassif. Hay muchas maneras para vivir mejor. Aprende a ser el maestro de tu destino. Consejos, especialistas, todas las herramientas para hacer de tu vida una vida mejor. En Confianza con Jenny Nassif. Comenzamos. ¿Cómo están? Otro sabadito más aquí en Confianza con Jenny Nassif. Y hoy tenemos un tema de mis preferidos, porque pero pocas cosas me emocionan, me dan el placer, me excitan como entender el cerebro humano. Me fascina entender cómo funciona. ¿Por qué? Porque cuando entendemos cómo funciona el cerebro es como una llave maravillosa para conseguir lo que quieres en la vida, para entender mejor a los seres humanos, y eso te ayuda a obtener resultados mucho más positivos en todo tu ambiente. Y para esto, hoy tengo a un súper invitado de lujo, que es el doctor Eduardo Calixto, que está estrenando este súper libro que se llama Un clavado a tu cerebro. Bienvenido, Eduardo. Jenny, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y aquí con tu audiencia para platicar. Cuéntanos, ¿cómo nació la idea del libro? El libro nace escribiéndolo poco a poquito. Ok. Primero dando una explicación de lo más común, ¿por qué nos enamoramos? Ok. ¿Por qué nos desenamoramos? Porque escribir sobre el amor es maravilloso y romántico. Sí, pero el desamor, que nos enseña mucho y que hay que saber aprender de las experiencias. Y gradualmente en la investigación que se dio durante toda la escritura, salieron muchas otras cosas, porque pues esas redes neuronales también buscan divertirse, también nos enganchamos con cosas cotidianas que pues está el cerebro ahí adentro. Entonces, tratar de explicar algo que es tan común, yo siempre lo voy a decir de una manera tal vez muy coloquial. Si esto me lo hubieran explicado antes, habría entendido por qué tenía que pasar este evento. Claro, y si yo hubiera sabido esto, lo hubiera manejado distinto. Ay, sí, son de esas cosas que te hubiera gustado saber desde cuándo, pero nuestro público va a tener esa oportunidad. Gracias. Mi único problema, te voy a decir cuál es, Eduardo. ¿Cuál es? Y es grande. Tienes 10 capítulos, cada uno se me antoja más que el otro. Yo me echaría 10 sesiones contigo, gracias, pero por lo pronto, fíjense, les voy a decir qué padres están los capítulos. El primero es Amor y Cerebro, el segundo es Desamor en el Cerebro, el tercero es El Cerebro todos los días, cuarto, Hombres y Mujeres, que me encanta, es divertidísimo ver las diferencias de cerebro. El 5, Las emociones en el cerebro. 6, Estrés y miedo. 7, Felicidad y el cerebro. 8, La memoria. 9, Mitos y recomendaciones para mejorar el cerebro. Y 10, Adicciones y cerebro. O sea, no manches, quiero todos. Maravilloso. Yo quisiera platicarles de alguna manera que nosotros nos vamos enganchando. Tenemos 100,000 millones de neuronas. Ok. Pero y se van perdiendo con los años. Después de los 38 años, hasta antes de los 38 años todos envejecemos igual. Ok. Pero gradualmente unos empiezan a envejecer más rápido que otros. A partir de los 38. De los 38. ¿De qué depende esto? De cómo comimos, de cómo dormimos. ¿Cómo crees? Sí, mira, por ejemplo, si tú te desvelas, pierdes más neuronas. ¿Por qué? Porque precisamente a la hora de dormir, en el sueño REM, se libera, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Que uno pensaría, ¿para qué me sirve a mí adulto? A los 38... O sea, ya no, 20, ya crecí. claro. No, el hecho es de que tu pelo, tus epitelios, tus conexiones neuronales se fortalecen a esa hora. Por eso, si usted quiere incrementar... ¿De qué hora a qué hora? Vamos a ser específicos. El mejor sueño es entre la 1 y las 3 de la mañana. Ay, qué bueno, ahora siempre estoy dormida. Sí, pero ves, si tocamos ese sueño, entonces al día siguiente nos despertamos con muchísima hambre. Y entonces, aunque después duermas, andas picando comida y andas diciendo, ay, ¿ahora qué pasó? Si tengo mucha hambre. Y de hecho, una persona que quiere bajar de peso, el médico le debe recomendar que duerma mejor. Así es. Pero, ¿cuántas veces nos tomamos que el cafecito por ahí de las 9 de la noche? Y mira, por título personal te digo que a mí me cuesta mucho trabajo. En el cerebro dice claramente, 2 tazas de café son maravillosas porque disminuyes la probabilidad de padecer Alzheimer. Pero también el horario es fundamental. Si te la tomas mañana, después de las... ¿Y 12 vale? Sí. Yo pensé que nada más una. 2, fíjate que estos estudios implican que el café tiene, además de flavonoides, la cafeína y permiten una mejor comunicación a nivel cerebral. Y mira, lo maravilloso de toda esta situación es que el cerebro, junto con el chocolate, incrementan la probabilidad de conexión neuronal y por lo tanto disminuyen
esta, digamos, proclividad de padecer Alzheimer. Y especificando que sea cacao como del 70-80%, claro, ¿no? por supuesto, ¿A un partir buen de chocolate. qué porcentaje se va? Diríamos que del 60% en adelante. 60 la libramos. Por lo tanto, son de las cosas que uno dice, caray, qué tan fácil es esto, ¿no? Pero si nos damos cuenta, pues el café es bueno, pero en un horario específico. ¿A partir de qué horario debemos ya no de tomar café? 5 de la tarde, es como más o menos el promedio. ¿Y el café descafeinado también tiene buenas... No, ahí se pierden estas propiedades. Entonces, ¿por qué? Porque la cafeína es un inhibidor selectivo de una enzima que se llama fosfodiesterasa y es la que es responsable de cambiar los elementos de activación a nivel cerebral. ¿Y el que diario te tomes 2 tazas diarias, ¿no llegan a afectar el sueño a la larga? No, si te lo tomas antes de las 5 y evidentemente si tú, porque también el café es inductor de gastritis y de colitis, habrá que analizarlo. Pero lo que tengo que decir es que un buen café que no te genere esto, porque si te genera esto, pues ya tendrías que tratarte la colitis o la gastritis. Pero el café es maravilloso. Entonces, de eso se trata el libro. No, me voy a empezar a tomar, ¿te lo juro? Mira. Porque yo me encanta el café en la noche, entonces tomo descafeinado porque sí me afecta la cafeína. Pues claro. Pero si es tan bueno el café, sí, caray, me estoy perdiendo de una cosa maravillosa. Y sobre todo si puede prevenir. ¿Y cómo es que puede prevenir el Alzheimer? Porque el Alzheimer es una acumulación de una proteína específica que va matando neuronas y esta a su vez va generando cada vez más y más muerte neuronal. Todos tenemos esta proteína. Sin embargo, cuando esta está nadando en las neuronas no pasa nada, pero esta se puede meter a las membranas y es cuando viene la muerte neuronal. Entonces, cuando un activador llega a las neuronas, impide este proceso y por lo tanto una neurona ya no se va a morir si sigue activa. Si sigue el proceso de activación y su función, evita este proceso y digamos, si bien no hace una recuperación, sí disminuye la probabilidad de que se muera a mediano plazo. O sea, que se podría decir muy coloquial y simplistamente que la cafeína del café es un alimento para las neuronas. Exactamente, y lo vemos, es cuestión, está medio adormilado, se toma un cafecito, un buen café, despierta, se siente motivado, tiene ganas de hacer las cosas. En el, digamos, 90% de la población sucede esto. Entonces lo que vemos es que este factor es fundamental para darnos cuenta cómo esto ayuda. Mi entrenadora de CrossFit, mi Jime, si nos estás escuchando, bueno, sin su café se muere. Es una cosa y en la mañana tal cual, se lo tome y es otra. Sí, y esta información aquí la vertimos. Fíjate, también yo te diría el comer picante. Sí. Que la capsaicina es el factor del picante. Te genera estimulación dolorosa y al mismo tiempo el cerebro siente que algo le está lastimando en la boca y entonces genera liberación de endorfinas. Entonces está uno moqueando, está uno chillando, comiendo, acabándose el pozole, feliz. Yo sí, y dice, qué delicia. Bueno, pues es que el cerebro le gustó tanto, libera endorfinas y te das cuenta que ese es el factor porque nos gusta el picante. Pero también tiene algo muy interesante. Eso nos quita o nos desensibiliza el factor de acabar de comer. Comemos 25 a 30% más si nos enchilamos. El éxito o el fracaso de nuestra dieta. El éxito, ¿por qué? Porque si haces una comida y le pones mucho picante, se lo van a acabar tus invitados. Pero una persona desensibiliza su hipotálamo y empieza a comer más, y si se va a comer 4 tacos, termina comiéndose 5 o 6. Espérame, esto que estás diciendo es fascinante, doctor. Sí. Entonces esto es un factor que tenemos todos los mexicanos y que siempre nos dicen, oye, ¿por qué el mexicano es obeso? Uno de los factores que deberíamos analizar es cuánto picante comemos. En este país tan maravilloso y tan hermoso que yo quiero tanto, mi país, tú pones una semilla y el chile, hasta el pimiento te sale picoso, ¿no? O sea, tiene muchísima capsaicina. Entonces, cuando comes algo picoso, la señal al cerebro de ya me llené no le llega. No le llega. El cerebro dice, pues sigamos comiendo. Y entonces el hipotálamo que dice, pues ya deberíamos haber dejado de comer desde hace 2 tacos antes. Pero tengo hambre. Pero sigo. El picante hace esto y entonces aumentamos de peso en la medida que comemos más picante. Y ante esta circunstancia es de todos los días. ¿Te das cuenta? Y a veces, mira, vas a comprarte un elote y te dicen, ¿de cuál le pongo? ¿Del chile que pica o del que no pica? El 90% dice, pues del que pica. Claro. Y sale uno contento y feliz, enchilado. Los niños están comiendo dulces, le ponen picante. Somos una cultura relacionada con este proceso y entonces entender esto a nivel cerebral nos dará cuenta de que ¿quieres guardar dieta? Come mejor, bájale un poquito al picante y toma más conciencia de lo que estás haciendo. Oye, doctor, y así como el chile nos hace sentir que no estamos llenos, ¿hay algún alimento que nos
haga sentir saciados antes? Sí, por supuesto, las proteínas. Okay. De todos los alimentos básicos que tenemos, carbohidratos, proteínas, grasas, las proteínas son las primeras de mandar un proceso de saciedad al cerebro. Por lo tanto, ¿quiere usted bajar de peso? Coma primero sus proteínas, su huevo, su carne, o su pollo, o su pescado, y después ya lo demás. Automáticamente el cerebro detecta la distensión gástrica y ese proceso hace que disminuya el hambre. ¿Y tiene que ser proteína animal? No necesariamente, es proteína en general. Entonces podemos comer soya, por ejemplo, y ante esta circunstancia el cerebro dice, ya estamos comiendo, se me acaba el hambre, y entonces ahora sí puedo organizar otra cosa. ¿Por qué? Porque muchos pensamos que comer primero la verdura nos va a ayudar para que no... Sí, sentirnos más llenos. ¿Y qué crees? Le tarda esa información al cerebro. Es como ir de aquí a Acapulco y uno se va por la libre y otro se va por la de cuota. Obviamente el que se va por la de cuota, la cartera de cuota, va a llegar más rápido y esa información pues al cerebro le va a costar más trabajo. Entonces entender que si las proteínas se comen primero son las que se van por las casetas, llega rápido y entonces dice, ya estamos comiendo. En cambio, si comemos verduras, si comemos dulce, la información le tarda en llegar al cerebro. Tenemos que irnos a un corte, seguro. Pero bueno, estamos con el doctor Eduardo Calixto y les quiero decir que nos va a regalar 3 de estos libros maravillosos. Yo ya lo empecé a ojear y está padrísimo. Y después les vamos a decir cómo se lo pueden ganar. Estamos en Confianza en Jenny Nasif, 102.5 FM Radio. Con una taza de café, te esperamos para seguir escuchando En Confianza con Jenny Nasif. Regresamos. Estamos de regreso aquí en Confianza con Jenny Nasif. Estamos con el doctor Eduardo Calixto con este libro padrísimo, de veras. Cómprenlo ya, se llama Un clavado a tu cerebro. Y tiene capítulos que pues de todos los temas, el amor, la memoria, mitos del cerebro, las emociones, todo lo que quieren saber. Pero lo que me gusta de este libro es que está escrito de manera no sencilla, lo que le sigue, muy fácil de entender, muy bien explicado. Tiene todos los capítulos y subtítulos, todo dividido sabrosito para que puedas leer un poquito a la vez, irlo procesando poco a poco. Sí. Entonces está maravilloso. Y bueno, resumiendo el primer bloque, porque de veras es información valiosísima. Nos dijo, café 1 o 2 tazas diarias previene Alzheimer's. Imagínense esta súper información antes de las 5 de la tarde, porque si no nos quita sueño. Y lo otro que también nos dijo el doctor, es vital el sueño, especialmente el sueño entre la 1 y 3 de la mañana. Muchos motivos. Si duermes poco, tienes más hambre, te da más hambre, lo cual eso nadie queremos. No descansamos igual y no se reponen las neuronas de la misma forma, ¿no? Así es. Entonces, dormir, ¿cuántas horas? ¿Ves que hay muchos mitos de eso también? Hay muchos mitos, pero mira, en promedio esto es casuístico. Hay personas que con 6 horas ya están muy bien, sí. Hay otros que necesitan sus 8 horas significativas. Esto depende mucho de los hábitos de la edad y también de la actividad. Por lo tanto, hay personas que yo diría, depende incluso de la forma como en el día trabajan. Si tú en el día estás haciendo ejercicio, necesitas más horas de sueño. A mí se burla la gente de mí, doctor, porque yo de veras, si duermo 6, siento que dormí 2. Sí. Yo necesito, y si hago ejercicio, digo, 1 hora, hora y media, muy intenso, pero de ahí en fuera no creas que tengo mucha más actividad. Pero si yo no duermo mis 8 horas, estoy pelas. No, sí. A las 8 de la noche mis ojos se ponen rojos como si fuera drogadicta. No, bueno, imagínate nada más cómo el cerebro necesita este factor y te lo está pidiendo. Sí. Necesito bajar el switch, dame la oportunidad de descansar un momento. Y nos damos cuenta que este evento es fundamental porque el cerebro, aunque sigue funcionando y tiene una actividad distinta, es cuando empieza a sintetizar receptores, empieza a sintetizar sus neurotransmisores que al día siguiente va también a reutilizar o a utilizar. Pero hay un dato muy, muy hermoso, déjame te lo digo de una manera muy, muy contundente. Lo que hoy aprendemos lo vamos a consolidar entre la 1 y las 3 de la mañana. La importancia de dormir. Entonces, a veces a nuestros hijos no nos damos cuenta, o cuando estamos estudiando en la prepa o en la universidad, que nos desvelamos y hasta presumimos que hicimos... No dormí. ¡Ay, qué bárbaro!, ¿no? Sí, y el examen café. me tiene que ir bien. Estoy en vivo. ¿Qué crees? El mensaje es terrible. El cerebro puede ser que lo hayas mantenido despierto, pero de que haya aprendido por haberse desvelado, no lo va a hacer. Por lo tanto, el quitarse sueño difícilmente lo vas a reparar, aunque hagas una siesta a la 1 o 2 de la tarde. Te tienes que esperar hasta las 24 horas para llegar al punto de... ahora sí. O sea que si tienes que estudiar mucho, lo ideal sería duérmete tipo a las 12 y párate a las 4. Por supuesto, ese es el secreto.
Ese es el secreto y el cerebro te lo va a agradecer. Pero de 1 a 3 tienes que dormir. Digamos que hace periodos muy críticos. También lo decimos en el libro, muy concreto. No en todo el día tienes la misma atención. No, es correcto. Entre las 10 y 12 de la mañana promedio, si te duermes en la noche y despiertas en el día, entre las 10 de la mañana y 12 del día es cuando más atención pone el cerebro. Gradualmente después esto empieza a modificarse y esto va cambiando a lo largo de toda la vida. Entonces nos damos cuenta que cuando estamos muy jovencitos ponemos más atención y tenemos mayor capacidad de abstracción, pero eventualmente esa información se va acabando. Ese proceso se va terminando y entonces tenemos que ser más hábiles para poner atención en lo que necesitamos, no en cualquier cosa. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención, que dijiste el bloque pasado, doctor, y que me des un poco más de información de eso, que decías que de cuando nacemos a los 38, el cerebro se comporta de una forma muy similar, ¿no? Sí. Sin embargo, a partir de los 38, tu forma de vivir, de comer, de dormir, empieza a influir en la juventud que vas a tener a partir de los 40 en adelante. Estoy totalmente de acuerdo con lo que Entonces, ¿qué debemos de cuidar? Por un lado, la dieta, sí es muy importante. Fíjate que este factor de las calorías que comemos es fundamental. O sea, por ejemplo, las azúcares obviamente son pésimas. Pero tengo que decir que le encantan al cerebro. Sí. Entonces, ¿quién se resiste a un helado? Un día soleado por la tarde, que te hace recordar cosas incluso cuando eras joven, ¿no? O por ejemplo, y lo digo con mucho cuidado, pero ¿quién se resiste a una quesadilla con crema derretido? Y tú dices, híjole, este factor es que le gusta al cerebro este tipo de alimentos, aunque sabe que no están bien. Y en consecuencia el metabolismo empieza a disminuir después de los 40 de una manera significativa. Sí. Conclusión, ahorramos más energía comiendo prácticamente lo mismo y entonces nos hace daño. Entonces el cerebro entiende que nos gustan mucho ciertas cosas y entre más la prives, o sea, nos privamos de eso, más las pide. Sí, hay una ansiedad, por eso las dietas funcionan tan mal. Sí, y entonces privarnos por ejemplo, de esta circunstancia de alimentos, nos hace que hagamos la gran mayoría atracones de comida. Así es. El día que puedes, dices, con permiso, ya me aventé 4 semanas esperando este momento. Y la fuerza de voluntad la usaste de una forma que se viene a cobrar su deuda. Entonces el cerebro comúnmente nos hace fracasar en estos contextos. Es correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, entonces hay que darle herramientas muy, muy pertinentes a nuestro cerebro para entonces entender que esto debe ser más grande el beneficio de la ganancia y del ahorro de no comer para entendernos mejor. ¿De qué estoy hablando? Sí necesitamos programarnos y hacer buenos hábitos. Y un buen hábito se construye de 21 a 28 días. Quiere decir que si yo me tengo que aguantar para decirle a la quesadilla, me encantaría, pero no gracias, es porque durante los pasados 28 días he estado programándome para decir, no me la como, no me la como, y voy a ir a esa fiesta y me tengo que cuidar porque es por mi salud o porque no quiero subir de peso, para que valga la pena todo este esfuerzo. Todas estas circunstancias de construir hábitos, el cerebro va construyendo, va conectando neuronas de tal manera que lo que busca, en términos generales, es primero placer y después el entendimiento. Esta parte de nuestro cerebro que nos hace más inteligentes y más analíticos es la corteza prefrontal. Y es lo que nos ha hecho evolucionar de cualquier simio, por ejemplo. Tenemos más corteza prefrontal que cualquiera. Y sin embargo, emocionados, la corteza prefrontal se va. Por eso cuando nos emocionamos, nos enojamos, cortamos con una persona, no tenemos corteza prefrontal y tomamos tantas decisiones que luego nos arrepentimos. O sea, cuando de chiquito te regañaban tus papás y que te gritaban y te decían, ¿qué no piensas? Les podríamos haber contestado, no. Y si te dicen, literalmente no. ¿Qué no entiendes? No, porque estoy emocionado. El cerebro está apagado. Y fíjate, está en pausa. Por supuesto. Y está en una condición, y fíjate, Jenny, queridos amigos de MBS, dense cuenta nada más de estas terribles paradojas que nos juega el cerebro. Eres adolescente y te dicen, no te conviene. Ese muchachito no te conviene, Jenny. Sí, es correcto. Bueno, la invitación a tu cerebro es, si te conviene, vete con él, embarázate. O sea, lo prohibido nos genera mayor liberación de dopamina, el neurotransmisor de la felicidad. Y es por eso que, como no tenemos bien construida la corteza prefrontal a ciertas edades, se llama síndrome Romeo y Julieta y terminamos cometiendo unas barbaridades. Eduardo, entonces, ¿qué hacemos los papás cuando vemos que alguien no? ¿Qué información sería la correcta? Entonces, hablarle en primera persona y decirle, soy tu papá, me interesa, no puedes ser amigo de tu hijo. Yo lamento mucho esta información. Ser papá significa responsabilizarte por lo que va a hacer tu hijo, lo bueno y lo malo, y en el contexto decirle, estoy contigo, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor?
y lo más importante, vamos a construir eso y te voy a explicar por qué no me gusta que hagas cierto tipo de cosas, pero te voy a poner primero el ejemplo y segundo, voy a acompañarte en este evento. No es nada más que te lo diga un día, sino te lo tengo que estar repitiendo con diferentes palabras en diferentes formas durante 21 a 28 días y vas a ver cómo vas a hacer un hábito. Si yo a mi hijo le digo, te quiero ver estudiar de 4 a 5 de la tarde, ¿sabes qué? Tú ponte a estudiar, yo me voy a poner a leer este libro, ¿sí? Maravilloso, que se llama un clavado a tu cerebro, y entonces aquí tú, mientras estudias, yo leo. Si el hijo que está formando su cerebro y sus conexiones neuronales ve el ejemplo en él, ¿qué dice? Pues mi papá está haciéndolo junto conmigo. Y entonces me está explicando y me está entregando una explicación, y eso es lo que te quiero participar con esto. El cerebro siempre lo que está buscando es una explicación de las cosas que están sucediendo. Si no la tiene, se pone ansioso, se pone estresado o no controla. Y en esas condiciones cometemos muchas barbaridades porque la emoción es la que nos va a ganar. O sea, explicarles del porqué de las cosas, muy aparte de que nos ayuda a entender, para realmente crear un cambio a largo plazo, la explicación es básica. Totalmente. Y los tenemos que acompañar. Y repetida. Y estar ahí con ellos. Y congruente. Y la satisfacción de los dos de haber encontrado lo que se esperaba. Siempre y cuando exista una buena salud mental. En el contexto de que esto lo estamos haciendo para que todos estemos bien. Y ese es el proceso. A nivel cerebral, si esto lo hiciéramos, si invirtiéramos más en procesos previos a un problema, no nos estaríamos preocupando tanto por las consecuencias que luego nuestros adolescentes nos hacen. Y lo primero que se queja un papá es, no me hace caso. Sí. ¿No? Sí. Yo te quiero compartir esto, y lo dice aquí el libro. Hay una parte del cerebro, bueno, son 3 estructuras, rapidísimo te lo digo. La amígdala cerebral, que genera emociones. La amígdala está acá atrás. Está a la altura de los lóbulos de la oreja hacia el centro. Espérame, mejor esas 3 partes nos las dices, tenemos que irnos a un corte. Sí. Entonces, regresando del corte, nos va a explicar el doctor estas 3 partes, cómo se divide el cerebro, para que nos ayude a cómo lo podemos aplicar a nuestro favor. Estamos aquí en Confianza con Jenny Nassif, con el doctor Calixto y su libro Un clavado a tu cerebro. Vamos a regalar al final 3 libros, pongan mucha atención, y ya al final les voy a decir cómo se los van a poder ganar. ¿Tu Facebook o Twitter, doctor? Twitter, @ecalixto. @ecalixto con X, CALIXTO. CALIXTO, Calixto. Y mi Twitter es @JenniferNassif. Ya les voy a decir cómo se van a ganar esos librazos. La fuerza de la felicidad está en amar lo que haces y cómo lo haces. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Confianza con Jenny Nassif, MBS Radio 102.5, con el doctor Eduardo Calixto. Un clavado a tu cerebro, y nos está dando un clavado padrísimo, desde cosas que tenemos que cuidar para envejecer de manera más juvenil, cerebralmente hablando. Ese tema ahorita quiero regresar a tomar, pero ahorita nos ibas a decir que el cerebro se divide en 3 partes y estabas empezando con eso. Yo lo que quiero decir es que a veces nos quejamos demasiado de que hay alguien que no nos entiende, y evidentemente que no nos escuchan, nuestros hijos no nos hacen caso. O que nos quejamos. Mira, por ejemplo, cuando le dices, es que ya no la aguanto, pero pues ella te eligió. O que tú digas, es que no soporto esta situación. Solamente quiero que analice este evento muy puntual, anatómico, que se acaba de descubrir hace 3 años. La amígdala cerebral, que es el sitio donde emanan emociones, en relación con una que se llama giro del cíngulo, que etiqueta emociones. No solamente sé si estoy enojado, estoy triste, estoy estresado. Mi giro del cíngulo interpreta tu emoción. Si tú me ves con una cara de pocos amigos, yo digo, creo que ya se enojó por lo que dije, o no le está gustando la información que estoy diciendo. Giro del cíngulo interpreta emociones de adentro hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro, y junto con otra estructura que es muy importante en proporción, porque nos guarda todos los, recuerdos de nuestra vida, que se llama hipocampo. Okay. Entonces el hipocampo, ahí están todas nuestras memorias. Si no tuviéramos hipocampo, no aprenderíamos. Tendríamos que vivir todos los días tal vez la misma experiencia. Que eso ha pasado, ¿no? Alguna vez se dañó una persona y de repente cada día le tenían que volver a decir todo. Está diciéndole, claro. Fue cuando descubrieron la actividad que tiene el hipocampo en nuestra vida. Bueno, estas 3 estructuras entre los 8 y 12 años de edad se conectan adecuadamente, o tienen las conexiones. Entonces, si un niño a esa edad, entre los 8 y 12 años, ve violencia, va a repetir violencia de adulto.
porque se le va a hacer normal, la va a normalizar. Claro. Y le va a parecer que es la manera como tiene que discutir, como tiene y se le hace caso y como socialmente se puede manifestar. Wow. Si un niño ve abandono, se va a hacer un abandonador. Y entonces esa persona comúnmente va a abandonar o a su familia o a su pareja o a su trabajo. Y entonces hay prototipos, sin llegar a ser deterministas, que muchas personas les que ya tenemos tienen tendencias, no tiene que pasar, pero ya hay una mayor tendencia. Y entonces cuando llegan a terapia, ese es uno de los datos característicos. Bueno, lo que estoy diciendo con esta circunstancia es, hay que voltear un poquito hacia atrás cuando encontremos a una de estas personas y darnos cuenta que en el fondo no tendríamos que tomarnos lo personal, sino que hacen estas tendencias porque lo aprendió en esa época. Y lo que estoy diciendo es que nuestros adolescentes y nuestros niños debemos ser muy, muy observadores y también muy, digamos, contenedores para entender que este proceso los podemos exponer a nuestros hijos sin saberlo. Por lo tanto, no tenga actitudes violentas ante su hijo. Procure darle una explicación. Abrácelos porque es un periodo crítico. Aunque usted después trate de arreglar esa circunstancia, le va a costar más trabajo a ese cerebro y lo va a hacer sufrir mucho. Y van a repercutir muchas veces en que los hijos cometen los mismos errores de su generación anterior. Y dicen, ve lo que está haciendo fulano, igualito a lo que hizo su papá. Pero hay muchos papás que ahorita están escuchando que pueden pensar o sentir que es que si yo no lo educo, no le doy el manazo, no va a aprender. Sí. ¿Qué te gustaría decirles a esos papás? Yo le diría, primero cerciórese de lo que está haciendo usted es correcto. Si usted esa conducta es avalada por otros, pues adelante, ¿no? Pero si alguien le llega a decir, pues aunque esté pequeñito y sea tu hijo, porque es tu hijo, en realidad comparte genes, pero tan propio no lo es. Pero yo le diría, te vas a arrepentir después, porque esa conducta te la va a repetir a ti 3 veces más fuerte. O sea que le podríamos decir contundentemente que está comprobado que la agresión y el maltrato, aunque tú pienses que eso puede ayudar a dar una lección o a educar o a mostrar algo para bien porque sé que tu intención es buena, el resultado es completamente opuesto. Y el cerebro lo va a aprender tanto que se le va a grabar, se le va a quedar marcado. Claro, porque esa es la etapa crítica. Por lo tanto, sí quiero... Es como una huella en cemento. Totalmente. Entre 8 y 12 años el cerebro del niño es un cemento fresco. Y un golpe no es nada más un golpe, es algo que se le quedó para siempre y que la tendencia va a ser que ese niño se vuelva más agresivo y que te va a escuchar menos, te va a hacer menos caso y el día de mañana, si tú creías que a esa edad no te hacía caso, lo que te viene. Ese es el mensaje. Y ante esta circunstancia lo que estamos diciendo con esto es, ni estamos descubriendo el agua tibia. Esto en cualquier cultura aparece, porque el ser humano forma su cerebro y tiene estos periodos críticos. Claro, pero hay mucha gente antes que se decía, porque antes no había la ciencia, había el sentido común, ¿no? Sí. Y había el sentido común, pues no hagas daño, no golpees, no seas agresivo, eso no está bonito, no es amoroso. Pero mucha gente te podía replicar, pues no, aquí se educa de manera dura y firme, y yo soy una persona fuerte y a mí me gusta esto. Pero la ciencia, gracias a Dios que existe hoy, nos ha mostrado que efectivamente ese tipo de abuso siempre, no a veces, va a tener resultados negativos. Totalmente. A veces terribles y a veces malos, pero siempre malos. Sí, y cuando veamos estos vectores cómo apuntan, porque son factores psicológicos, biológicos y sociales, los 3 apuntan en una dirección que va a ser mala salud mental. Y por ejemplo, una persona que no tiene adecuadamente conectado el giro del cíngulo, pueden llegar hasta desarrollar exitimia. No etiquetan emociones. Y el giro del cíngulo nos explicaba el doctor qué es lo que dice que estás sintiendo, tristeza, emoción, sí. Y tu cerebro te dice, ay, estás triste. ¿Qué evita que no se etiqueten estas emociones? ¿Qué afecta el giro del cíngulo para que en tu crecimiento esto no se haga adecuadamente? Desde una mala, por ejemplo, mala alimentación, en proteínas, hasta un proceso en donde existe abandono y ese giro del cíngulo no se completa bien. Y esas conexiones hacen que los individuos vayan por la vida pensando que lo más normal es lo que les ha sucedido. Pues sí, es que el cerebro no tuvo otro parámetro de comparación. Yo había leído alguna vez, doctor, que los niños maltratados, golpeados, que no sé si es una elección consciente, para sufrir menos trataban de bajar su empatía. O de sentir menos para sufrir menos. Exactamente. Pero como van creciendo ya después, pues ya la perdieron. Pues sí, y normalizamos ese proceso. Exacto. Y además también hay una tendencia muy importante a padecer depresión.
Muchas de estas personas que fueron maltratados de niños tienen menos neuronas en espejo, porque el giro del cíngulo tiene estas neuronas, que si yo te sonrío, tú me sonríes, y luego te preguntan, ¿de quién es, Pues no sé, pero me sonrió. Le sonreí. Y ese proceso es saludable. Social totalmente, claro. Y lo pierden estas personas. De hecho, las personas que tienen estas enfermedades de trastorno autista, sí, no tienen neuronas en espejo, y nos damos cuenta que les cuesta mucho trabajo socializar. Y hablando de eso, digo, estaban diciendo que antes era 1 en no sé cuántos y ahora creo que es 1 en 100. ¿Y cada vez más? Cada vez más, y ahora nos estamos dando cuenta que los podemos detectar sin que tengamos que hacer varios estudios. Pero también nos damos cuenta que influye también la edad de la madre y medicamentos que incluso están relacionados con estos eventos. Y nos damos cuenta que estos procesos, incluso la actividad electroencefalográfica de esos cerebros, también son distintas. Entonces, nos falta mucho por aprender. Oye, doctor, ¿y qué se sabe de la ciencia? Porque yo, hablando de autismo, ya me estoy saltando a otro tema, pero se había oído que ciertas vacunas podían generar autismo. No, fíjate que no. En este contexto, ¿eso fue mito? Es un mito. Hay bastantes mitos alrededor de esto. Y sí, desafortunadamente, estos procesos han llevado a muchas poblaciones a evitar que los vacunen. Pero no, hay que vacunarlos. Son totalmente ajenos a este proceso. Sí. Pero sí influye, ¿qué? ¿Por qué cada vez hay más autismo y antes había mucho menos? Bueno, ¿a qué se debe? Debo decir que también, por ejemplo, un cerebro autista tiene un proceso de incremento de consumo energético, y que eso hace que estén prácticamente esos cerebros capturando toda la información que está a su alrededor. Y entonces prácticamente se enganchan con lo que sucede con la izquierda y con la derecha, al tiempo que no tienen estos procesos de inhibición, de desensibilización. Y por lo tanto son personas con menor número también de actividad de las neuronas espejo, que se hacen menos sociales, pero que al mismo tiempo pueden engancharse con elementos que no tenían importancia en su atención y que se van por ahí. Entonces ya anda el niño caminando en otro lado, explorando otra cosa, y puede regresar para desarrollar lo mismo que estaba haciendo hace 5 minutos. Lo que estamos viendo puede ser alteraciones desde la mitocondria, que es un organelo celular que está ahí adentro, que está activando, es como la fábrica para generar más energía, está sobreactivado, hasta elementos genéticos. Hoy reconocemos que hay varios genes que están involucrados en estos procesos, hasta elementos de conexiones neuronales. Por lo tanto, merecen toda nuestra atención y no hay que dejar desapercibidos estos niños. Híjole, qué interesante, doctor. Sí. Y regresando nada más rápido, porque me estoy saltando temas y después lo acabé de preguntar, pero nos estabas diciendo también que entonces a partir de los 38 años, dependiendo de cómo fue nuestra vida, es como va a envejecer nuestro cerebro, digamos. Así es. Porque una cosa es lo que aparentemos y otra cosa es la frescura del cerebro. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas nos recomendarías para tener un cerebro joven de edad mayor? Mira, yo te diría, y les diría a aquellos que están ya en estas etapas, leer es maravilloso, viajar es fantástico, hacer viajes que impliquen creatividad, que impliquen proyección de cosas, que van a ver hacer. Cosas nuevas. Exactamente, romper rutinas desde el punto de vista sano. Vamos a hacer nuevas cosas. Me puedo ir a caminar, vámonos a correr, inscríbete en aprende a tocar un instrumento. Son factores que influyen demasiado para poder hacer que el cerebro empiece a hacer. Te voy a poner un ejemplo característico. Tú dirías, híjole, ¿ya lo vieron? 30% más de un videojuego para un niño es negativo. Por ejemplo, para un adolescente que está jugando un videojuego, 30% que lo utiliza, más del 30% en una semana, lo hace que se vaya aislando socialmente. Okay. Pero si lo hace un adulto mayor, le da mayor conectividad en sus neuronas para sus manos y su memoria. Quiere decir que el cerebro, cuando se lo expones a etapas muy tempranas, se aísla, pero se lo pones a etapas ya de senectud, memoriza mejor. ¡Qué interesante! El mismo videojuego. Y entonces dices, oye, si compro una consola de estos videojuegos, se la doy al adolescente, le puede servir también al abuelo, siempre y cuando al revés, más bien cómprasela al abuelo. Al abuelo, claro, al adolescente. Y nada más hay que darle la indicación que el adolescente no se vaya 30% más del tiempo que utiliza para hacer cosas divertidas. En términos generales, lo que estamos viendo... el problema no es que juegue videojuegos el joven, es cuánto tiempo le invierte. Totalmente. El videojuego por sí solo no es malo. Yo siempre lo he dicho, incluso los videojuegos traen una clasificación y creo que hemos estigmatizado negativamente muchos de estos eventos. De nuevo, como papá tengo que tener la responsabilidad de explicarle cuánto tiene que jugar, porque si ni eso tengo yo la capacidad, pues no se la compres. Si debes de capacitarte. ¿Cuántas veces nos vamos por la vida quejándonos y diciendo no?
hoy tenemos mayor responsabilidad de eso, y sí, a sus hijos, cómprele eso, pero también pregunte, capacítese, y haga por un proceso de añadidura una mejor capacitación de saber cuánto de sus juegos, porque no todos son aptos para ciertas edades, y además de cuando ya lo compró, sepa usted cuánto tiempo le va a dar ese niño para eso. Y además en internet ya consigues, si pones el nombre del juego, los comentarios, las observaciones, qué tanta agresión tienen. Exacto. Y entonces yo en este proceso, nada más fíjate, la información maravillosa, un abuelito jugando videojuegos que te costaría mucho trabajo hace 10 años, hoy nos dan la pauta para decir que son benéficos para esos cerebros. Qué interesante. Tenemos que irnos a un corte, doctor. Estamos en Confianza con Jenny Nassif, y regresando el próximo bloque, desde el principio les vamos a decir cómo ganarse el libro del doctor Eduardo Calixto, Un clavado a tu cerebro. Mi Twitter es @JenniferNassif. Estamos de regreso en unos segunditos. Decide lo que quieres. Haz un plan y trabaja en él cada día de tu vida. Continuamos. Estamos ya en el último bloque de este gran programa de En Confianza con el doctor Eduardo Calixto. Tenemos 3 libros, Un clavado a tu cerebro. Y les voy a decir cómo se los van a ganar, y no se pierdan el próximo sábado, que vamos a tener la segunda parte de este gran libro, y nos va a explicar más cosas del cerebro. Pero por lo pronto, a las primeras personas que me escriban a mi Twitter, @JenniferNassif, y me van a poner una cosa que aprendieron del programa de hoy, lo que quieran, sea de por qué el café es bueno, para qué sirve, o que nos digan por qué lastimar o ser agresivos con nuestros hijos es de lo peor que puede haber. Cualquier cosa que hayan aprendido, las primeras 3 personas que me pongan lo que aprendieron del libro Un clavado a tu cerebro del doctor Eduardo Calixto en mi Twitter, @JenniferNassif, esas 3 personas se van a ganar este librazo. Y pues ya estamos en el último bloque, doctor, y estábamos ya en el cierre. Bueno, hemos hablado un poco de todo, desde el autismo, de la importancia de la salud en la alimentación. Antes, ¿quién hubiera pensado que lo que comías iba a afectar las neuronas? Pues era muy complicado, era más cercano a la experiencia, y hoy sabemos que incluso la cantidad que debemos de comer de proteínas para memorizar mejor. Necesitamos 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. O sea, si pesan 70 kilos, necesitan 70 gramos de proteína para garantizar. ¿Ves que también nos dicen, doctor, que el huevo, la yema, que el colesterol? ¿Cuántos huevos máximos podemos comer al día? Depende de la edad, depende del sexo, depende del proceso, pero en términos generales estamos hablando que serían alrededor de 2 a 2.5 piezas de huevo. 2 huevitos al día. Y se podría, si después de los 2 huevos quisiera yo cenar claras, ¿se vale? Por supuesto. Acabas de dar en el proceso crítico. Es que mira, amo los huevos, es gran proteína y es baratísima. Por supuesto. Entonces, todo nuestro auditorio, si le gustan los huevos, se puede llenar de proteína y no subes, o sea, es como menos puedes lograr subir de peso, sentirte saciado. Así es. ¿Hasta cuántas claras nos podríamos? Hasta 5 claras, 6. O sea, me podría... claras. Un omelette 2 huevos enteros y 5 claras, así o ya incluyendo mis 2 huevitos. No, ahí es... Digamos que en 24 horas serían 5 claras. Entonces, no pasar de las 5 piezas al día. Pero entonces serían 2 huevos completos y 3 claras. Por ejemplo, sería yo podría desayunar mis 2 huevitos completos en la mañana y cenarme 3 claras. Así es. ¿Podría hacer eso diario? Por supuesto, esa sería una opción, que no obstante, existen otras fuentes de proteínas, pero sí, es una opción muy buena. Bueno, digo, pensando en algo fácil y barato. Sí, por supuesto. Porque comer diario carne o pescado, pues sale un poquito más caro. Así es. Pero claro, y de las proteínas, carne diaria tampoco es buena, ¿verdad? No, y dependiendo qué tipo de carne. Yo nunca he recomendado que todos los días se coma, por ejemplo, carne roja. Okay. Sin embargo, la carne blanca es maravillosa. Y aquellos que digan... ¿El pollo sí se vale diario? Pollo, el pescado, por ejemplo, con estos 2.
Y en términos generales buscar una fuente de proteínas también básica, por ejemplo la soya, el amaranto, son fuentes extraordinarias para este proceso. No, de verdad. ¿El amaranto tiene proteína también? Por supuesto. Esta es, desde que se fue Antonio Neri Vélez al espacio y que hizo los experimentos, nos dio la muestra de que vienen aminoácidos esenciales en una alegría, en estas alegrías. Y mientras la alegría esté endulzada con miel, ¿se vale? Pero maravilloso. Mientras no sea azúcar, completo, ¿verdad? Por supuesto. Pero con miel, ¿y eso también entonces ayuda a sentirte más lleno? Por supuesto, fíjate, te quitas el hambre y dices, ya estoy un poquito más saciado, que el estar buscando saciarse. ¿Los frijoles también son proteína? Sí, pero tienen más carbohidrato. Entonces ahí ya nos damos cuenta que tiene almidones y que bajo ciertas circunstancias sí nos aumenta mucho para no subir peso no sería el ideal. Pero nos encanta. Entonces tengo que decir que comer frijoles una vez al día, cada tercer día, puede ser una opción también. ¿Influye en la hora que los comes? Sí, por supuesto, eso es otra cosa. Después de las 5 de la tarde el metabolismo tiende a disminuir, de nuevo, en la gran mayoría de los seres humanos. Entonces, a partir de las 5, nada de café. ¿Y qué tipo de alimentos recomendarías después de las 5? Yo diría que los alimentos más simples, por ejemplo, frutas, verduras, el huevo que acabas de mencionar, ¿no? Entre menos grasa mejor, simple, lo más simple. Pero ves que también dijeron o decían que la fruta en la tarde, el azúcar, que es malo. Yo diría que en términos generales que les ofrezcan un tipo de fruta sin combinar, sin mezclar, y no tomar jugos. Porque es una fuente muy grande, sí, para pero que si quieres cenar tu papayita se vale. Por supuesto, es pero maravilloso. ¿se puede echarle yogur? No, ahí la recomendación es tampoco lácteos después de las 5. Tampoco lácteos. Entonces quite los lácteos después de las 5. Pero en la mañana sí. En la mañana sí se podría. ¿Y por qué los lácteos después de las? Porque tienen grasas. Porque nos cuesta mucho trabajo digerirlos. En especial los carbohidratos tienen un carbohidrato que se llama lactosa. Entonces el intestino invierte demasiado para poder digerirlos y nos cuesta mucho trabajo hilar una buena digestión con ellos. Entonces la recomendación es, si lo va a comer antes de las 5, mira, vayas a comer con los amigos, disfrute una buena tarde, pero después de las 5 le cuesta más trabajo a su intestino hacerlo. Entonces a partir de las 5, claritas de huevo, alguna frutita sencilla sin mezclarla con nada, ni miel. Puede utilizar la miel, pero lo recomendable es mejor, ¿no? ¿Qué otra cosa para hacer? Porque después uno se rompe la cabeza en qué comer después, caray. Bueno, ahí además de la fruta... Obviamente proteínas se valdría para cenar. Sí. Ensaladas. Por supuesto, por ejemplo. Atuncito. Exacto. Evitar el arroz, por ejemplo. Evitar el arroz es un alimento. No, yo lo que voy a decir a lo mejor rompe con muchas pero eso me gusta porque siempre es bueno aprender. El arroz tiene una cantidad de carbohidratos muy grande que nos cuesta muchísimo digerir y es un metabolismo sobre el cual ya se está enlenteciendo y nos puede subir de peso. Por lo tanto, si vas a comer arroz, cómalo entre 1 a 2 veces por semana y procurar que sea una porción muy pequeña, porque el arroz nos cuesta mucho trabajo. O sea, es como si te metieras pan. Es una harina muy fuerte y es una fuente de carbohidratos que nos va a dar energía, salvo que usted haga muchísimo ejercicio, pues lo va a quemar, entiéndase la metáfora de quemar el arroz. Sí. Pero de otra manera, si se lo come después de las 5, tenemos un gran problema. Ok, doctor, entonces, cuidar la alimentación, cuidar nuestro sueño porque nos estamos enfocando hoy, porque voy a aprovechar el otro sábado ya meternos a más emociones en el cerebro. Gracias. Pero el día de hoy a la juventud del cerebro. Entonces, ¿qué otro tipo de cosas debemos de cuidar para envejecer joven? ¿Dormir más? ¿El ejercicio qué tan es maravilloso? No es fantástico. Hacer ejercicio, por lo menos 45 minutos de ejercicio. Diario. Y también algo que nos enseñó una de las personas que son más inteligentes en este planeta y que al mismo tiempo se le descubrió que es el hombre más feliz, Matthew Ricard, y que nos enseñó que la meditación ayuda muchísimo a disminuir nuestra tensión, a acabar con el estrés, a meditar más y a subir nuestra fuente de dopamina y de oxitocina y serotonina. Y finalmente un tejido social de calidad. Tener una fuente de amigos, una familia, porque lo describimos en el libro, las personas que están solas en promedio viven de 8 a 9 años menos que cuando estamos con una persona acompañada. Es un mundo. Entonces tenemos que vivir con alguien, tenemos que tener esa sensación de compaginar
Ya sé que usted me puede decir, ay, sí, como usted, no, bueno, lo que tengo que decirles, sí es importante vivir con él. Somos una especie gregaria y que sí nos conviene vivir en pareja. Es más, recomiendan que si tú vives solo, que por lo menos tengas un perrito, un gato, porque la compañía es digo, obviamente lo ideal es una pareja, o vivir con gente querida, o hasta hay personas que viven con amigas o amigos. Te das cuenta que el contacto social, el hecho de que te toquen, que te abracen, que te besen, liberan una hormona que se llama oxitocina y nos hace apegarnos, y eso es fundamental. Tú debes de saber seguro de este estudio, doctor, fascinante, que hablaban de los bebés, que sobre todo que los que habían nacido como en la etapa de la Segunda Guerra Mundial, donde no estaban sus papás para tocarlos, y cómo crecieron estos niños. Es fascinante. Totalmente, porque tienen una disminución de esta hormona que entonces hace que no sintamos el apego por los demás, y nos disminuye el apego para las personas. La importancia de esto es un ancianito que toca, que abraza, tiene una mejor calidad de vida. Yo fíjate, a mí me apasionó esto porque yo soy cero maternal, doctor, cero. O sea, yo tenía cero ganas de tener hijos y sí me puse a leer todo lo que las hormonas podrían apoyar la causa. Sí. En Expo Bebé siempre doy una conferencia que se llama Cómo crear un apego afectivo efectivo y hablo mucho de las hormonas y es fascinante. Sí. La oxitocina nos ayuda, ya no es de, ay, a ver si me nace el instinto. Mira, te nazca o no, si tú constantemente abrazas, tocas, lactancia, muchas otras cosas que ayudan a que segregues esta hormona que nos apega, ¿no? Una hormona maravillosa para sentirnos cercanos. Pero bueno, todo esto venía a la importancia de con la edad, la alimentación, dormir, y estos vínculos amorosos. Hubo un estudio de un cuate de Harvard que salió hace poquito, que creo que duró 40 años, seguimiento a personas de pequeñas a mayores, y creo que de todas las cosas, que habían varias importantes, es multifactorial, pero la más importante para la felicidad son estos vínculos de familia, de amor, de cariño, de amistades. Por supuesto. Pues me da gusto saber que el otro sábado vas a estar con nosotros. Escríbanos @JenniferNasif. Las 3 primeras personas que me digan qué aprendieron del doctor Eduardo Calixto, de todo lo que me comentamos en esta hora de su libro, Un clavado a tu cerebro. ¿Este libro lo pueden conseguir en todas partes? En todas partes. En todas las librerías. Así es. De veras, aprovéchenlo. Este tipo de libros son de cabecera, porque entender cómo funcionamos les va a servir a ser mejores papás, a ser gente más consciente y a elegir cosas de manera consciente, ¿no? Entonces, pues pónganse a escribirnos, @JenniferNasif. Muchísimas gracias, como siempre, a Ernesto Montoya en controles, en estudios a Juan Carlos Castillo, coordinación Almita Millán, y mi superproductora Tere López, aquí en Confianza con Jenny Nasif, MBS Radio 102.5, todos los sábados, 6 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 18 horas por MBS Radio 102.5 FM. Y sigamos haciendo de nuestra vida una mejor vida. En Confianza con Jenny Nasif.